Y voy a dar paso a Baquea, que, bueno, antes de darla paso, voy a mencionar que este curso, Baquea y yo lo coordinamos como resultado también del curso del año pasado. Ya el año pasado estuvimos por aquí, un curso un poco más humilde, pero no por ello menos importante. El inicio de nuestro recorrido como cursillistas del Escorial. Lo tuvimos con este curso que se llamaba Desarmando la masculinidad, implicación de los hombres en los cuidados como estrategia de prevención de las violencias. Y en este curso una de las cuestiones que abordábamos era cómo en el trabajo sobre masculinidades y el trabajo con hombres, desde el enfoque de género, se ha venido dando en dos áreas, fundamentalmente en dos áreas específicas, que es la prevención de las violencias de género y, por otro lado, la implicación de los hombres en los cuidados. Y lo que tratamos de abordar en el curso era la conexión entre estas dos áreas, que a veces parecen compartimentos estancos. Y, por resumir muy mucho, una de las conclusiones del curso es que llegamos a concluir que lo contrario de las violencias son los cuidados. Y este era un mensaje con el que nos quedamos y que nos hace seguir con el recorrido, y este año nos lanzamos con este curso para seguir profundizando, seguir trabajando, incorporando también la mirada interseccional y pues los debates, los retos y todo el camino que nos queda por recorrer en la cuestión de las políticas de igualdad y el trabajo sobre masculinidades, que también ha enmarcado la Secretaría de Estado. Y, como decía, pues voy a presentar a mi compañera de batallas y cursos, Baquea Alonso, que también tiene un currículum muy amplio. Por resumirlo muy mucho, ella es doctora en trabajo social, es socióloga. Ha sido coordinadora, es coordinadora del área de igualdad en CEPAIN durante más de 15 años y actualmente coordina los proyectos de masculinidades en la misma Fundación CEPAIN, pero además de eso, probablemente la hayáis escuchado en alguna intervención, en cursos, en jornadas. Es docente en distintos posgrados y también coordinadora en uno que se coordina entre la Universidad Complutense y la Universidad del País Vasco, un especialista o un experto sobre masculinidades e intervención social. Y, como decía, pues además tengo el privilegio y la suerte de poder trabajar con ella. Y, pues cuando quieras, Baquea, te voy a cederte. Sí, estupendo. Trabajamos con este mismo micro. Gracias. Hola. Sí, hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Me encanta que estemos aquí un año más. Me acuerdo, de hecho, todavía de la primera vez que pensamos en esto. No en este, sino en el año pasado, ¿no? Y es genial, ¿no? Cuando te encuentras con alguien que estás en sintonía, ¿no? y que puedes hacer cosas juntas y efectivamente yo creo que además nos complementamos muy bien y personalmente y luego desde el punto de vista de a quién representamos cada una, ¿no? En este caso, Beatriz, que viene más desde la academia y yo, aunque tengo una patita académica, pero en realidad toda mi experiencia tiene más que ver con el trabajo en el tercer sector, ¿no? Me siento totalmente representada por todos los agradecimientos que ha hecho Beatriz al Ministerio de Igualdad, al equipo, a todas las personas que estáis aquí, así que no lo repito. Realmente con lo que has dicho, Aina, nos podríamos quedar tranquilas. Quiero decir que realmente has enmarcado estupendamente, por qué estamos aquí, ¿no? Y que era lo que me tocaba hacer a mí. Entonces, diré algo, ¿no? Porque ya que me he subido aquí, diré alguna cosita. Intentaré no repetir o a lo mejor matizar un poco o complementar, ¿no? Sí que no hemos dicho a nivel organizativo, lo habréis visto en el programa, que a las 12 todos los cursos de verano se interrumpen de alguna manera porque vamos, quien quiera, claro, pero a una conferencia marco que no sé la verdad dónde es. Es arriba. Es arriba. En una de las salas de arriba. Vale, pues nos iremos ahí a escucharle y retomaremos el curso, ya por lo que es el curso propiamente lo retomaremos por la tarde a las 4. A esta parte, ¿no? La habíamos llamado en el programa, no sé si llega a decirse así, pero en nuestras cabezas, ¿no? Era algo así como ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y en realidad, como digo, la Secretaría de Estado lo ha explicado muy bien, pero
Además, también se ve muy bien, por lo menos para nosotras, en los dos títulos del curso, ¿no? O sea, yo creo que el título del año pasado, efectivamente, era una cosa como mucho más concreta y donde el acercamiento al trabajo con hombres y las masculinidades tenía que ver exclusivamente en la medida en la que el trabajo con hombres beneficia la vida de las mujeres, ¿no? Ese era el enfoque, claramente. Por eso hablábamos de cuidados y por eso hablábamos de violencia. Cuando nos vamos a un título como este, donde ya metemos esta cosa de la masculinidad, efectivamente, y de la interseccionalidad, pues queremos ir un poco más allá, ¿no? Queremos también pensar en cómo las políticas de igualdad pueden o no, porque tampoco tenemos la respuesta definitiva a esa cuestión, abordar las cuestiones que tienen que ver con los hombres en clave de género, pero que les afectan a ellos, ¿no? Como esto que llamamos la masculinidad como factor de riesgo o los problemas psicosociales de los hombres en relación al género. Bueno, esos son temas que irán apareciendo a lo largo del curso, ¿no? Me ha encantado, como también la Secretaría de Estado ha dicho, ¿no? Esta frase que yo repito mucho, ¿no? Que la pregunta ya no es si debemos hacer políticas para la transformación de los hombres y la masculinidad, sino en cómo las hacemos. Pero eso, a lo mejor, claro, yo no conocemos vuestros puntos de partida, ¿no? De muchas de las que estáis aquí, no sabemos si es el primer día que empezáis a oír hablar de esto, lleváis un recorrido y tal, pero para quienes llevamos un tiempo, pues que esto ya se diga desde alguien por parte del Gobierno, ¿no? Que tiene responsabilidades en políticas de igualdad, pues es muy importante, porque durante mucho tiempo pues hemos tratado de que esto sucediera, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que las cosas, bueno, llegan en su momento también, ¿no? Yo creo que han pasado también muchas cosas, pasan muchas cosas a nivel cultural, político, social, que de pronto colocan el tema, ¿no? Y dices, bueno, esto ya es ineludible, ¿no? Hay que mirarlo, ¿no? Bueno, a nosotras nos gusta mucho esta frase de Almudena Hernando, que no sé si la conocéis, y si no, pues desde luego ya tenéis tarea para el verano y leerla. La corriente de la historia es su último libro, tiene otros, pero en este, bueno, ella dice muchas cosas, pero una de ellas, ¿no? Es esta frase en la que señala que la clave de la igualdad no estaría, yo diría, solo en que las mujeres se esforzaran por alcanzar las cotas alcanzadas por los hombres con poder, sino que los hombres fueran socializados en la necesidad de construir vínculos, cuidados y afecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, queda claro, ¿no? También cuál es nuestro posicionamiento y que desde luego compartimos, ¿no? Esta idea de Almudena. Bueno, la Secretaría de Estado también ha dado los datos terroríficos que fijaros, el otro día que estuve en un evento con una delegación de Ucrania, que de hecho creo que han estado también el Ministerio de Igualdad, ¿no? Bueno, que quieren copiar, ¿no? Lo bien que hacemos las cosas en España y quieren ver cómo implementar también políticas de igualdad allí, ¿no? Y es verdad que aquí tenemos un marco legislativo pues muy pionero, ¿no? Pero lamentablemente teníamos que empezar diciendo, pues llevamos 15 asesinatos en los últimos 16 días, ¿no? Entonces, para que tampoco se crea, ¿no? Que por tener leyes, ¿no? Desde luego es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pero quería no olvidarme del dato porque es uno de los motivos que hace que estemos hoy aquí, ¿no? Y que sigamos queriendo, o sea, que queramos seguir pensando en cómo hacemos esto, ¿no? Cómo podemos seguir inventando, imaginando políticas públicas que puedan hacer que, bueno, porque este gran daño social, porque no solo es un daño hacia las mujeres, sino que es un daño social, ¿no? Pues disminuya, ¿no? Claro, cuando hablamos del cambio en los hombres, de la transformación de las masculinidades, de qué pueden hacer las políticas públicas en ese terreno, obviamente nos tenemos que preguntarnos algunas cuestiones, ¿no? Porque como decía antes, de pronto esto llega, ¿no? A la agenda, ¿no? Bueno, no de pronto, ya veremos, estaba mirando ahora Ander, ¿no? Que el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, pues fíjate, desde el año 2007, ¿no? Tiene un programa sobre este tema que luego nos lo va a presentar estupendamente, ¿no? Pero es verdad que la reflexión requiere claramente preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el problema, ¿no? Porque se supone que las políticas públicas hacen cosas porque han detectado algo que no funciona y dicen, bueno, vamos a poner recursos y energías en esto, ¿no? Pero probablemente lo que ha pasado durante mucho tiempo es que, eso lo decía también María Bustelo, ¿no? Y algunas otras compañeras que han estudiado estos temas de políticas de igualdad, pues estábamos definiendo la desigualdad y la discriminación como algo que nos pasaba a las mujeres y que era un problema de las mujeres.
¿no? Y es verdad que es algo que nos pasa a las mujeres, pero no es solo un problema de las mujeres, ¿no? Y eso que parece muy obvio, pero de pronto, ¿no?, una empieza a pensarlo, decía, claro, efectivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, diseñamos las políticas en relación también a cómo definimos los problemas, ¿no?, y qué consideramos que es un problema social. Bueno, y a partir de ahí, pues las soluciones, ¿no?, que pongamos a disposición, qué actores sociales pensamos que tienen que intervenir en ese problema, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bueno, yo creo que las personas que estamos aquí probablemente no tenemos que ser convencidas, ¿no?, de la necesidad de que las políticas públicas colaboren, porque no son el único agente, obviamente, de cambio en la transformación de los hombres y de la masculinidad, pero permitirme algunos tips, ¿no?, rápidos, ¿no? Bueno, que obviamente, como decía antes, la desigualdad sigue existiendo y la violencia, y eso requiere que sigamos pensando en nuevas estrategias. Que la manera en la que hemos diseñado las políticas de igualdad hasta ahora, que sabéis que han pasado por diferentes fases, pues desde los años 80 que se crea el Instituto de las Mujeres hasta el maravilloso enfoque transversal que nos viene años después, pues bueno, pues hemos hecho muchas cosas, pero eso ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Y entonces ahí Judith Astelarra, ¿no?, también que ha estudiado el tema de las políticas de igualdad, dice que tendríamos que ir a un tipo de política de igualdad que hable más de cambios estructurales, ¿no? Que total, nada, si me permitís, ¿no? Porque, claro, esto también requeriría un debate, ¿no?, sobre cómo desde dentro se pueden cambiar las cosas, ¿no?, de manera estructural, cuando formas parte de la propia estructura, pero bueno, eso sería también otro debate, ¿no? Pero bueno, luego, por otro lado, todo lo que dicen o vienen diciendo las agencias internacionales sobre este tema, lo ha dicho también Aina, ¿no?, desde la conferencia de Beijing, bueno, se viene hablando de este asunto. Entonces, a veces parece que es nuevo, pero en realidad no es nuevo, porque llevan un montón de años ya, por lo menos en los documentos, por escrito ya se dice que todas las estrategias de igualdad deberán incorporar a hombres y a niños, etcétera, etcétera. Bien, el tema de la masculinidad como problema social y como factor de riesgo también para los hombres está claro que justifica también este acercamiento al tema y es algo sobre lo que, como digo, vamos a centrar parte de la conversación en estos días y cómo relacionar eso con la igualdad y con la desigualdad. Y sin duda también no podemos olvidar el momento, ¿no?, de reacción antifeminista, neomachismo, backlash, en fin, las diferentes palabras que le podamos poner a esta reacción antifeminista, ¿no?, en la que nos encontramos, que hay quienes de alguna manera celebran, ¿no?, celebran en el sentido de, bueno, eso es porque hemos alcanzado la igualdad o eso es porque hemos llegado lejos, ¿no? Bueno, yo creo que no nos podemos conformar con ese argumento, ¿no?, porque nos sigue yendo la vida en ello, ¿no?, y realmente bueno, pues sabemos que además es una reacción articulada internacionalmente y que está haciendo que, bueno, que realmente hay toda una agenda antiderechos, ¿no?, ahí en ciernes. Y luego una idea también fundamental, ¿no?, que debería acompañarnos a cualquier persona, ya esté en el nivel de diseño de política o en un terreno más concreto, de me meto en un taller con hombres a ver qué pasa, pues es esta idea de los hombres como agentes de cambio, ¿no? Entonces, bueno, y de hablar de los hombres en positivo también, porque claro, cuando luego hablamos de coeducación, hablamos de los chavales, de los jóvenes, pues está claro, yo creo que ya nos hemos dado cuenta que no podemos ir a los institutos a decir las mujeres son víctimas de violencia de género y los hombres son agresores y no sé qué, porque esto no está sirviendo, ¿no? Entonces hay que ir con otro discurso, obviamente sin olvidar todo lo que ya sabemos de privilegios, de dividendos patriarcales, está claro, ¿no? Pero también hay que hablar de los hombres en positivo y reforzar y visibilizar todo lo que los hombres sí pueden hacer en el terreno de la igualdad y para prevenir la violencia de género. Bien, voy fatal porque siempre me pasa, voy por la tercera diapositiva y me quedan 10 minutos, pero bueno, como vamos a tener 3 días, pues ya habrá tiempo, ¿no?, también para más cosas. Bueno, lo de las agendas internacionales lo voy a saltar. Si tenéis, quien tenga ganas de saber, ¿no?, exactamente en qué documentos y cómo este tema ha ido entrando en las diferentes estrategias de igualdad a nivel europeo e internacional, pues como ha hecho muy buena publicidad la Secretaría de Estado de este estudio, pues nada, os remito a él y que os lo leáis, Comparativa Internacional en Políticas de Masculinidades, que desde luego ya en sí fue un indicador de que este tema pues estaba entrando, ¿no?, en la agenda del Ministerio de Igualdad, porque decidió, oye, poner fondos para de primeras ver qué se estaba haciendo en el mundo
y a partir de ahí poder empezar a diseñar cosas a nivel estatal, ¿no? Bueno, el documento lo podéis encontrar tanto en la web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género como en la web de CEPAIN, en cualquiera de los dos sitios. Hay un informe ejecutivo también en inglés y en español, así que, bueno, pues como os digo, ahí podéis leer toda esta parte de las agendas políticas. Sí que es importante que sepáis que ese estudio se hizo en el año 21, con lo cual llega hasta el año 21. Pero después de eso han pasado muchas cosas, ¿no? Y de hecho una grande que es el plan corresponsable, ¿no? Que también se ha citado, ¿no? Entonces, para saber más, o sea, para saber lo que ha sucedido después de ahí, pues luego sí que también os daré alguna bibliografía y alguna cuestión. Yo creo que este PowerPoint, en principio, probablemente os lo podamos hacer llegar, igual que os han escrito para otras cosas, luego hablaremos con la gente de la organización, pero bueno, seguramente. Bien, como os digo, no voy a contar todo el histórico, ¿no?, de cómo la cosa ha ido cayendo en las diferentes agendas internacionales, porque tenéis este documento, pero sí, como digo, a partir del 21, ¿no?, porque eso no está en este documento. Y fijaros si el tema está en agenda, que el Consejo de Europa sacó este documento hace apenas un año. Recuerdo el año pasado, cuando estuvimos en la inauguración con la delegada del Gobierno en aquel momento, que era Victoria Rosell, y yo le lancé este guante, lo que pasa es que no le dio tiempo porque se fueron, así que lo lanzo ahora el guante a la Secretaria de Estado actual, Ministerio de Igualdad, porque este documento, el Consejo de Europa, en sus primeros párrafos, lo que dice, anima a los Estados a traducir este documento a los idiomas propios de cada país, ¿no? Entonces, pues hasta donde yo sé, creo que no se ha traducido. Entonces estaría muy bien, ¿no?, porque es una especie de líneas generales sobre el lugar de los hombres y los niños en las políticas de igualdad de género y para combatir la violencia contra las mujeres. Violencia de género, las políticas de igualdad, perdón. Bueno, en ese documento, así muy rápidamente, para que veáis por dónde van los tiros, hablan de contrarrestar la resistencia a la igualdad de género, es decir, todo esto que hemos dicho antes, del antifeminismo, el backlash. Habla también de reducir el impacto negativo del sexismo en los hombres y en los niños, cuestión que también hemos señalado ya. Implicación en los cuidados, como otro de los grandes temas, prevención de violencia, como otro de los grandes temas, y, por supuesto, seguir desarrollando y difundiendo investigaciones y datos científicos sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Creo que no hace falta decirlo, pero lo voy a decir porque conviene siempre repetirlo, que no estamos hablando de, cuando estamos refiriéndonos al trabajo con hombres y sobre masculinidades, de quitar recursos o de hacer menos cosas con las mujeres, ¿no? Esto tiene que venir a sumar, pero claro, para venir a sumar se necesita más dinero, más recursos, más fondos, porque si no va a ser difícil, ¿no? De hecho, en eso tiene un buen ejemplo también Ander, del Instituto Vasco de la Mujer, que seguro nos contará, ¿no? Entonces, bueno, como veis, las líneas de intervención en general en el tema de hombres y masculinidades ha sido violencia, corresponsabilidad y salud. Enmarcando este tipo de acciones en estos paquetes de proyectos o de políticas que a mí me gusta diferenciar. Bueno, esto no es mío, esto lo he leído obviamente en otro sitio, pero el último punto sí que lo incorporé yo. Me explico, lo ordeno un poco mejor. Podemos pensar en proyectos, acciones, actividades dirigidas a las mujeres, a los hombres, porque eso beneficia la vida de las mujeres. Recordar que cuando se estaba hablando del curso del año pasado, ese era el enfoque. Entonces, esos serían los típicos proyectos que tienen que ver con la corresponsabilidad, ¿no? Vale, que sí, que es verdad que los hombres que se implican en la paternidad pues mejoran su calidad de vida, Bueno, pero eso en este caso sería secundario, es decir, en ese tipo de política, es como un efecto colateral, por decirlo de alguna manera, pero el objetivo explícito y directo es mejorar la vida de las mujeres, ¿no? Está claro que en la medida en la que los hombres se incorporen a los cuidados y se corresponsalicen de su parte, las mujeres vamos a vivir mejor, vamos a estar mejor. Entonces, ese sería un paquete, ¿no?, de medidas, de proyectos, de políticas, pero habría otra, y es en la que nos queremos dedicar más en estos 2 días, ¿no?, en estos 3 días, que tiene que ver con reducir los problemas que afectan específicamente a los hombres, es decir, las conductas de riesgo para los hombres, para ellos. Y yo os decía que la literatura experta habla de estos 2 bloques y yo suelo incorporar un tercero, que es acercar a los hombres al feminismo, porque me parece que en sí
incluye o podría incluir elementos y estrategias diferentes. Es verdad que todos aquí hay vasos comunicantes entre unas y otras, ¿no? Está claro que un hombre que se declara feminista o que se acerca al feminismo, pues cuando vaya a ser padre va a pensar, oye, ¿y cómo me acerco yo a este asunto? Y a su vez va a establecer relaciones diferentes con las mujeres y el recorrido al revés también, pero no necesariamente. Pero sí que a nivel de diseño de políticas tendríamos que pensar en cosas distintas, ¿no? Bien, para que os hagáis una idea también de por dónde van los tiros a nivel internacional en cuanto a qué temáticas se ponen encima de la mesa cuando estamos hablando de hombres y de masculinidades, Men Engage Alliance, que también la Secretaría de Estado ha nombrado, esta red internacional que trabaja sobre hombres y masculinidades y en la que Fundación CEPAIN forma parte y que bueno, engloba entidades y personas que en todo el mundo trabajan en estos temas, y cuando digo en todo el mundo digo Asia, África, América Latina, Europa, es decir, hay organizaciones que forman parte de la alianza en diferentes lugares, y cuando se reunieron hace un par de años en Ruanda, marcaron estos temas, ¿no?, prioritarios. Claramente violencia de género y cuidados vuelve a aparecer, son siempre los temas que aparecen, pero mirar que hablaban ya entonces de las vinculaciones entre masculinidad y cambio climático, como uno de la justicia climática, que también llaman, ¿no?, es decir, como un tema también. El tema de la paz, creo que no hace falta decir la importancia de esto, y luego, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Está claro que no podemos hacer trabajo en derechos sexuales y reproductivos con las mujeres sin pensar en qué pasa con los hombres ahí, ¿no?, qué papel pueden tener, etcétera, etcétera. Esto ya se dio cuenta de ello, fijaros, hace un montón de años en la conferencia del Cairo del año 94 sobre precisamente población. Ahí ya se dijo, oye, es que no podemos hacer políticas en este terreno sin pensar en los hombres, ¿no? También sucedió cuando las conferencias sobre el SIDA, ¿no?, por ejemplo, cómo hacer prevención del SIDA sin contar o sin pensar en los hombres, ¿no? Entonces, bueno. Bien, esto así como a nivel internacional, un barrido así como muy rápido. Y en España, bueno, en España Aina lo ha explicado estupendamente, entonces simplemente añadir que tenemos un antecedente, ¿no?, porque cosas han pasado, ¿no? Otra cosa es que las estrategias de igualdad efectivamente hasta épocas muy recientes no han empezado a nombrarlo de manera explícita, no aparece la palabra masculinidad, ¿no?, o aparecen medidas, ¿no?, concretas, pero tenemos antecedentes, ¿no? Y en el ámbito estatal tenemos lo que se llamó el teléfono de atención a hombres, con este nombre tan Servicio de Información, Orientación Telefónica en Materia, bla, 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 todo este título que tenéis ahí, que se crea en los tiempos en los que Miguel Lorente fue delegado del Gobierno. Y bueno, un teléfono polémico, pero sobre todo, bueno, que sirvió para que muchos hombres llamaran por teléfono a insultar a quien cogía el teléfono. Recibió 6.500 llamadas. Y bueno, es verdad que bueno, pues tiene este tipo de servicios, ¿no?, tiene estos peligros, y en un momento, fijaros, si se pusiera un teléfono ahora, ¿no?, pues aquello sería una bomba, ¿no? Pero yo sigo pensando que puede ser un buen recurso. De hecho, hay otros países que lo tienen en marcha, ¿no? En algún momento yo he hablado, ¿no?, con alguna gente que estamos en esto, ¿no? Bueno, a lo mejor podría ser un recurso dirigido a profesionales, ¿no?, que no fuera un teléfono abierto a que cualquiera pueda llamar, porque efectivamente si cualquiera puede llamar, pues cualquiera va a poder llamar e insultar, pero podía haber algún tipo de filtro, ¿no?, por delante, ¿no? Bueno, eso lo dejo ahí también para que se pueda valorar o pensar, porque desde luego en otros muchos lugares está siendo un recurso que se utiliza y en la que hombres que lo necesitan sí que encuentran ahí un lugar, un espacio donde alguien les escuche, ¿no? Y no estamos hablando solo de un teléfono de prevención de violencia de género, porque hay otras cosas, como veremos también en las mesas redondas de mañana, hay problemas de género de los hombres que podrían ser también atendidos a través de este tipo de recursos, ¿no? Bueno, a ver cómo voy a ir terminando, porque en las comunidades autónomas, perdonad que os decía, ¿no?, en las comunidades autónomas tenemos también experiencias, ¿no?, interesantes, no solo con el plan corresponsable, porque es verdad, yo sé que estáis aquí algunas personas que venís de comunidades autónomas y que estáis con el desarrollo del plan, parece que todo empezó con el plan corresponsable, pero no, ha habido experiencias, bueno, en el País Vasco está claro, pero también en Cataluña, Aragón ha tenido durante mucho tiempo un servicio de atención a hombres desde el Instituto de la Mujer, el Ayuntamiento de Barcelona, en Andalucía también. Entonces, bueno, pues como digo, han pasado cosas, ¿no?
En el caso del plan corresponsable, para nosotras, imaginar, la gente que estamos en esto, que obligatoriamente las comunidades autónomas tengan que gastar un 3% en este tema, pues nos parece maravilloso. El último día, el viernes, Beatriz y yo presentaremos un avance de resultados de un estudio que estamos haciendo precisamente de qué está pasando con ese 3% que están gastando las comunidades autónomas en esto que se llamaba, y digo se llamaba porque en los primeros momentos del plan corresponsable se definía como planes de formación en corresponsabilidad y cuidados destinados a los hombres, lo que veis en amarillo, y en la última resolución se ha ampliado el término, ¿no? Y se llama acciones de formación y sensibilización en corresponsabilidad y cuidados destinadas a impulsar modelos de masculinidad corresponsable e igualitaria, lo que efectivamente da cuenta también de que ya no estamos hablando solo del trabajo con hombres, ¿no? Sino, además, está muy bien que lo hayáis definido y clarificado, porque había, ¿no?, comunidades autónomas que llamaban por teléfono, a nosotras nos ha pasado a veces en CEPAIR incluso, oye, pero podemos hacer cosas con mujeres, ¿no? Y no se sabía muy bien ese fondo exactamente para qué era, ¿no? Yo creo que eso lo hemos visto en la investigación, que nada que ver cómo se está desarrollando el plan corresponsable ahora al año 22, ¿no? O sea, que vamos viendo también una evolución, y la gente que estáis aquí, ojalá tengamos momento y espacio también para que nos contéis, ¿no?, qué estáis haciendo y bueno, cómo están saliendo las cosas que estáis desarrollando bajo este fondo. Bueno, además, en esta última resolución del plan corresponsable también se dan pistas, ¿no?, porque también en un primer momento se dijo, oye, comunidad autónoma, gástese usted el 3% en esto, pero bueno, ¿pero qué hago con esto?, ¿no? Entonces, bueno, pues se dan algunas pistas ya, ¿no? Y además también se habla de la transformación social, o sea, del trabajo con agentes clave, que yo creo que eso también es como fundamental, ¿no? Bueno, y 2 o 3 cositas más y voy terminando. Si tuviera que resumir qué elementos son importantes, o desde luego nos van a acompañar la reflexión en estos 3 días sobre el trabajo con hombres y para la transformación de las masculinidades, serían estos 3 que sitúo ahí. La interseccionalidad, es obvio. Además, vamos a tener esta tarde, yo no sé si está ya por aquí la compañera que nos va a dar el maravilloso taller esta tarde sobre interseccionalidad, pero bueno, aparecerá en algún momento. Y luego esta idea del enfoque costes-privilegios, ¿no?, de no olvidar nunca, los hombres como grupo social obtienen privilegios, obtienen esos dividendos patriarcales, pero también hay unos costes, ¿no?, para ellos en ese sentido. Y luego evaluar, que es algo que hacemos poco, como sabéis, y mal muchas veces, pero que desde luego en este caso creo que habría que estar todavía más vigilante, ¿no?, en ese ejercicio de rendición de cuentas al movimiento feminista también, ¿no?, y a las mujeres, ¿no? Esto además lo está diciendo Naciones Unidas, lo dicen diferentes organismos. Hay que saber qué se está haciendo en este campo, si tiene eficacia o no, si funciona, y también para que las mujeres no digan, oye, esto no vale para nada, ¿no? Vamos a seguir haciendo pisos de acogida para mujeres porque por lo menos tenemos un sitio donde ir, ¿no?, porque en el otro lado parece que no se espera nada, ¿no? Y en este sentido también alguna de las recomendaciones que se están haciendo desde ONU Mujeres, por ejemplo, en el trabajo con hombres, es esta idea de que mucho de lo que se está haciendo, y esto sí que es una llamada a los que estáis ahí en el plan corresponsal, estáis ahí dándole a la cabeza, decir, bueno, a ver qué hago, ¿no?, los próximos meses con este dinero, ¿no? Pues Naciones Unidas sí que nos alerta un poco de que se está enfocando el trabajo con hombres y niños demasiado en las identidades y en las actitudes y en los comportamientos individuales, que lo decías muy bien antes, secretaria, y menos en las estructuras, ¿no?, y en los sistemas que sostienen las desigualdades. Que claro, esto es muy bonito decirlo, como digo, pero hay que ver esto cómo se hace, ¿no? Pero que desde luego es algo que ya quien está mirando desde arriba qué se está haciendo, dice, oye, cuidado con esto, ¿no?, porque estamos demasiado enfocadas ahí, ¿no? Bueno, 2 ideas más, prometo, y ya pasamos la palabra a Ander. Pero que creo que nos sirve también para situar la conversación de estos días. No todos los hombres están colocados en el mismo lugar en relación a la igualdad.
una idea muy sencilla y muy tonta, pero muy importante y que no debemos olvidar, ¿no? Porque cuando decimos los hombres, ¿a qué hombres nos estamos dirigiendo? Y ya no en el enfoque de la interseccionalidad, que es esto que hemos dicho, ¿no? De que efectivamente no todos los hombres obtienen los mismos beneficios, ¿no? Porque también les cruzan otras identidades o otras cuestiones, sino también en qué lugar están en relación a la igualdad, porque no todos los hombres están en el mismo lugar, ¿no? Este gráfico es maravilloso, yo lo pongo siempre, ¿no? De Russ Funk, que es un norteamericano que elaboró, ¿no? este marco teórico de alguna forma para explicar dónde podemos colocar a los hombres, ¿no? Veis en el rojo estarían los hombres abiertamente machistas, ¿no? Y hostiles a cualquiera de estas cuestiones que estamos planteando, y en el azul estarían aquellos que él llama preparados para liderar, ¿no? Bueno, pues en realidad la mayoría de los hombres no están en ninguno de estos dos colores, ¿no? Y además probablemente no es muy oportuno que enfoquemos nuestras energías, que son pocas, ¿no? en los que están en el rojo, ¿no? Porque ahí vamos a conseguir poco, pero los que están dudosos, abrumados, curiosos, ¿no? Esos que están así por el medio, ¿no? Sobre todo pensando en los chavales, pensar en chavales, en adolescentes y tal, ¿no? Pues ¿qué podemos hacer con estos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estos para que la cosa se decante hacia los azules y no hacia los rojos, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, me parece también muy importante que la gente que estáis pensando en hacer cosas, ¿no? Con hombres, penséis también a qué hombres nos queremos definir, porque también cuando hacemos campañas, ¿no? Una campaña dirigida a hombres, ¿a qué hombres nos estamos dirigiendo, ¿no? Y luego otra idea clave que tiene que ver con lo de la interseccionalidad, y es que la masculinidad no está fuera del orden económico y que los cambios en el orden económico están directamente relacionados con el cambio en el orden económico global. Claro, esto no sé si es una buena noticia en realidad. Pero bueno, es que el feminismo es así, o sea, es que ya lo sabemos, claro, que estamos hablando de cambios estructurales, ¿no? Y que, no sé, por poneros un ejemplo muy aterrizado en qué significa esto, en CEPAIN hemos estado desarrollando talleres con hombres en situación de desempleo, como una manera, ¿no? Oye, ellos venían porque tenían esa necesidad y entonces nosotros les ofrecíamos un itinerario de inserción que cubría su necesidad de empleo, pero también donde les metíamos, ¿no? Vaya temas de igualdad, ¿no? Pero nos dábamos cuenta que era absolutamente contradictorio. O sea, que decíamos, pero si es que ¿qué le estamos diciendo a estos señores? No, porque es mucho mejor cuidar y corresponsabilizarse y no sé qué, ya, pero es que el jefe lo que me dice es que me estoy aquí hasta las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, pues los hombres, ese es un buen ejemplo de cómo los hombres podrán cambiar, incluso los que quieren cambiar a nivel individual, pero si no cambian las estructuras y las empresas siguen demandando, ¿no? Si hay un modelo social, vital, económico que prioriza unas cosas sobre otras, pues lo que le estamos pidiendo a los hombres es imposible. Entonces, eso también tengámoslo claro, ¿no? Bueno, pues lo dejo un poco ahí. Seguiremos. Muchas gracias por la atención.